Bueno, voy a seguir compartiendo. Ok, entonces en el marco teórico es lo que van a meter, ¿ok? El marco teórico, para que entiendan aún más, porque ya la mayoría lo tiene bien estructurado, la mayoría, todavía hay algunas excepciones, ¿eh? El marco teórico es la sección de su investigación que alguien que no conozca sobre ustedes, sobre su licenciatura, sobre su, obviamente menos sobre sus temas, ajá, lo lea y diga, ah, ok, este bonche de hojas es sobre esto. Ya entendí. Ya entendí qué son de todas estas hojas que me estás compartiendo, Alan, que me estás compartiendo, Flor, amiga, suponiendo que se la vaya a confiar a alguna amiga o así. Ah, ya entendí, ok. Con esto que me dices ya me queda más claro que de qué vas a hablar en este bonche de hojas. Así de claro debe ser un marco teórico. ¿Ya vieron? Ahora, un marco teórico no es un glosario, no es un diccionario en donde nada más, a ver, administración del personal, punto y dos puntos y seguido. Dícese del proceso de, no, 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 eso es para meterse, repito, en un glosario al final de un documento o en un diccionario sobre administración. No. El marco teórico tienen que ustedes redactarlo, como bien una vez lo dijo don Víctor, en prosa es así como si fuera tipo novela, ¿no? Sí, así, corridito, por decirlo así, e integrando en esa redacción los aspectos teóricos más importantes que ayuden a entender o a servir de referencia para el análisis de su tema de investigación. ¿Sí? ¿Ok? Ajá, por eso repito, esta sección es la que tiene más citas, porque me queda claro que hay mucha información que ustedes ni siquiera la crearon. Son autores expertos en sus áreas en sus líneas de investigación o en sus temas de investigación, ¿ok? Eso es marco teórico, ¿vale? Metodología es lo que hemos estado trabajando sobre cómo o cómo el investigador o investigadora va a recolectar la información, bajo qué diseño de investigación, exploratorio, descriptivo, causal, bla, 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 bajo qué enfoque, ¿sí? Quali o quanti, con qué instrumento de recolección de información, entrevista, cuestionario, grupo focal, observación, ¿sí? ¿Qué proceso de análisis y de recolección de información va a seguir el investigador? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué tipo de análisis se le va a dar a los datos que ha recolectado? ¿Ok? Esa información va en el marco metodológico, ¿vale? O sea, en la metodología que está metiendo aquí la universidad, ¿ok? Planteamiento del problema, ya también lo vimos desde el principio, fíjense, aquí en esta nueva actualización la universidad lo mete hasta después de metodología. Yo se los pedí desde antes, ¿no? Desde la matriz, por lo tanto eso ya lo tienen súper, bueno, quiero pensar que ya lo tienen más que manejado, pero en el planteamiento del problema les dije que se deben de contener antecedentes del problema, por eso es bien importante que tengan claro cuál es el problema a resolver. ¿Cuál es la situación conflicto a resolver? ¿Cuál es la situación de mejora a resolver? Por resolver, mejor dicho. ¿Sí? Para que sepan qué hubo antes. Volviendo al ejemplo del clima laboral, yo le pregunto a don Herme, oiga, don Herme, ¿cómo era antes el clima laboral? No sé cuántos años lleve de trabajo ahí. Me imagino han de ser más de 5, ¿no? Me imagino. ¿Ok? Entonces, yo creo que ha cambiado el clima laboral. Desgraciadamente ha cambiado para mal, ¿no? Pero valdría la pena que ahí en el planteamiento del problema, donde él me hablara de que a partir de o en los años 1990 al 2000, el ambiente laboral en la empresa tal era reconocido como uno de los mejores de todas las gasolinerías de la zona, no sé, de Toluca, ¿no? O sea, ese tipo de datos antes, de antecesores, o sea, de antes, por eso son antecedentes, al respecto del problema que tiene que ver con clima laboral en el ejemplo de Don Herme, eso es lo que colocarían en antecedentes del problema y que va en planteamiento del problema. ¿Sí? También va objetivo general de investigación. ¿Sí? Ahí sí tienen que respetar verbo en infinitivo, idea de investigación,
y el para qué se desea aclarar en la investigación, ¿sí? No accionar. Una cosa es objetivos de investigación y otras son objetivos de acción. Cuando ustedes me dicen, para contratar más gente, no, ese es un objetivo de acción. Un objetivo de investigación sería para decidir si la empresa contrata más personal o no. Ah, ok, ahí es un para qué de investigación, porque yo primero necesito aclarar el objetivo para yo saber si contrato o no más gente. ¿Ya se fijaron? Es muy diferente la idea, ¿vale? Entonces, eso también va, el objetivo general va en el planteamiento del problema. También va en el planteamiento del problema, alcances del problema, o sea, hasta dónde va a llegar don Herme a resolver el problema. ¿Va a llegar hasta encontrar cuál es la causa por la que hay mal clima laboral o va a llegar a proponer un nuevo esquema de trabajo en la empresa que mejore el clima laboral? Esos son alcances del problema, porque estoy en planteamiento del problema, ¿sí? Y limitaciones también del problema, ¿ok? De solución del problema. ¿Con qué limitaciones ha encontrado don Herme en este problema? Ah, pues que los trabajadores no quieren cooperar, que los trabajadores no son muy, o son más bien, son reactivos a algunas capacitaciones, o el gerente de la empresa no está de acuerdo con que el clima laboral sea un determinante para la productividad de la empresa. O sea, ese tipo son limitaciones, ¿no? Que se relacionan con qué? Con el problema. Por eso van en planteamiento del problema. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Ok? Y después de que tengan planteamiento del problema, aquí no se los piden como tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después de poner antecedentes del problema, objetivo general de la investigación, alcances en cuanto al problema, limitaciones en cuanto al problema, a ustedes van a agregar, por lo tanto, así, ¿no? Bueno, no con las mismas palabras, pero para que me dé a entender, el problema principal de investigación fue ta. Pero ya primero hablaron del planteamiento. ¿Sí? Entonces, eso lo van a poner aquí. ¿Sí? Ok. Objetivos. ¿Vale? Los objetivos ya se saben. Uno general, 3 específicos. Siempre. Todos deben de llevar el para qué se quieren investigar. No para qué se van a hacer aguas, abusados. No es lo mismo accionar que investigar. Acuérdense del ejemplo. ¿Sí? Tanto general como específicos deben de llevar esas 3 características: verbo en infinitivo, idea que se desea aclarar y el para qué se desea aclarar en la investigación. ¿Ok? Las preguntas de investigación son exactamente las mismas palabras de los objetivos, pero convertidos en pregunta. O sea, agregando solamente, no nada más el signo de interrogación. No, ese no es un objetivo, no es una pregunta. Eso nada más es una oración con un signo de interrogación. No. En la investigación tiene que llevar auxiliares de pregunta, o sea, qué, cuándo, cómo, dónde, para qué, por qué, y luego las palabras del objetivo. Y ahí sí, ya son preguntas de investigación congruentes con su objetivo o con sus objetivos. Por eso, no descubran el hilo negro, no se estresen, porque luego, por querer hacer una pregunta así muy acá, muy polite, ¿no? Muy acá, muy estilizada, se pierden en la esencia del objetivo. Por eso, no hay más. La pregunta la saco ¿cómo? Con mis objetivos, nada más agregándoles palabras de pregunta. ¿Qué palabras de pregunta hay? ¿Cómo, dónde, cuándo, para qué, por qué, tarará? ¿Sale? Esas son las preguntas de investigación. Por eso, ¿cuántas debe de haber? 4. ¿Por qué? Porque hubo 4 objetivos. Una general y 3 específicas. ¿Sí? Justificación. ¿Ok? La justificación, efectivamente, como algunos ya lo están metiendo, que casi la mayoría no tiene problemas, la justificación es el por qué, o sea, ¿qué los motivó, ¿no? A hacer esta investigación? ¿Cuál fue la razón principal por la que ustedes decidieron hablar sobre, no sé, la relación de estudiar la diabetes mellitus con la productividad en los doctores, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí? O sea, la justificación, para más clara, es que me estoy yendo con mis... Segundo. Entonces, la justificación expresa de manera clara, por favor, la importancia de resolver el problema de investigación. ¿Sí?
y cómo esta investigación va a contribuir tanto a la empresa o a la institución de donde están haciendo la investigación, como en general a la sociedad para ayudar en el tema de clima laboral, en el tema de administración pública, en el tema de bla, 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 todos los temas que han estado abordando. ¿Sí? Entonces, repito, la justificación es explicar cuál es la importancia de resolver el problema de que se está planteando de investigación, así como la contribución que va a tener esta investigación para la empresa donde lo están haciendo o la institución, lo que sea, y también para la sociedad, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido una investigación más que el hacerlo sufrir durante 3 años de su vida académica. Y no creo que sea ese el sentido de una investigación. O sea, el sentido de una investigación es que cuando ustedes vayan a pedir otro trabajo, mejorar otro trabajo, ¿qué cree ingeniero licenciado? Fíjese que yo tengo una investigación de cómo mejorar esta área dentro de la empresa donde ustedes me quieren contratar. ¿Cómo ve? Ah, perdóneme, licenciado, no sabía que usted tenía toda esa experiencia de investigación. A ver, ¿cuáles son sus...? Ah, ¿ven? ¿Por qué sí sirve esta investigación? Claro que sirve, no nada más para graduarse. ¿Sí? Ese es el tema con los alumnos en tesis, que les nada más dicen, una tesis es sufrir mínimo 2 años, mínimo, pero no se dan cuenta de lo que es importante para su vida laboral, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones es la importancia de una investigación ante la sociedad, ¿ok? Que desde mi punto de vista es de mejora, claro que es de mejora, para cualquier área, la que me pongan, hasta estética y confección, sirve, ¿sí? Eso se pone en justificación, ¿ok? Entonces, ahora sigamos en cuanto a los problemas de acá. Digo, los elementos de aquí de la presentación. Ok, hipótesis o supuestos, ok. Por eso aquí les ponen hipótesis o supuestos. Hipótesis son para enfoques. ¿Para enfoques qué? ¿Qué enfoque lleva hipótesis? Cuantitativos. Exacto. Cuantitativo. Cuantitativo, exacto. Entonces, ¿sí? Las hipótesis que son respuestas tentativas, o sea, todavía no lo voy a hacer, todavía no se ha hecho, ¿ok? Apenas voy a verificar si son falsas o verdaderas, pero si son hipótesis, ahorita hablo de la redacción, ¿ok? Si son hipótesis porque son manejadas desde un enfoque cuantitativo, tendrían que proponer cantidades, porcentajes, números, aunque obviamente o pueden o no ser falsos, pueden o no ser verdaderos, pero ustedes están proponiendo ya porque es una hipótesis. Si fuera supuesto, que los supuestos son para enfoques cualitativos, entonces ahí sí no tienen que poner números en los supuestos, ¿sí? Pero en las hipótesis sí. Pero no voy a inventar estos números. Resulta que hasta estas alturas, fíjense, es 1, 2, 3, o sea, es casi el último punto de la primera parte de la investigación. Ya se supone que llevan investigada información secundaria, o sea, de libros, revistas, tarará, que les da una idea de más o menos qué pasaría en cuanto a cantidad de estudiantes que se gradúan por tesis, ¿no? Cantidad de trabajadores que están capacitados para desempeñar un puesto laboral. Más o menos, porque ustedes ya han investigado, o sea, ya han trabajado información de su tema que les da una idea de más o menos cuánto proponer para después, ya que llegue al final de mi investigación, saber si esas propuestas numéricas, porque son hipótesis, fueron falsas o fueron verdaderas. ¿Sale? Repito, en supuestos no, porque supuestos es con enfoques cualitativos. ¿Vale? Ok. Ahora, la redacción. Como esto ya se supone que pasó, ya hasta eso también eso se mencionó, que ya aplicaron sus instrumentos de recolección de información, sea cuantitativos o cualitativos, ya a estas alturas ya los debieron haber aplicado. Ya pasó, ¿están de acuerdo? Entonces, las hipótesis también se redactarían en tiempo pasado pospretérito porque es respuesta tentativa y también son los supuestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar una hipótesis, no sé, ahorita que se me secó el cerebro con tanta información. A ver, Yesenia, ¿cuál es su tema de investigación? ¿Me lo recuerda, por favor? Yesenia, ¿está con nosotros? Sí, es que esto está lento.
La detección de las habilidades sociales en los operadores de taxis de la base de la Ok, desviación. ok, perfecto, gracias. Entonces vamos a armar una hipótesis cuantitativa, ¿no? Con este tema de investigación. Las, la, la cantidad de habilidades sociales que habrían tenido, ¿no? Porque se fue pasado, que habrían tenido los operadores de la base de taxis tal, se propuso que fueron o 15 o 10 o 5 o 3, ¿no? ¿Ok? Entonces, este tipo de redacción es en las hipótesis, pero ya yo puse ahí ya números. Yo ahorita inventé los números, pero ahorita Yesenia ya más o menos, porque todo lo que me ha entregado en sus avances, toda la información que tiene, más o menos he notado que son de 5 o 10 habilidades más o menos, ¿no, Yesenia? Sí, están en 5 grupos, maestra. ¿Ya vieron? Entonces, más o menos, aprox, eso sería, pero porque ya tiene base, o sea, ya tiene una idea de qué ha ido a la base y aparte de la que ha preguntado, lo tuvo antes de preguntar y de aplicar su entrevista, o sí, perdón, su cuestionario, porque estamos en hipótesis, ella ya tenía idea de que más o menos iban a ser entre 3 a 6 grupos de habilidades sociales. Entonces, eso lo propuso en sus hipótesis. Cuando llegue a conclusiones y resultados, va a decir, y es así como la hipótesis de que hubo 5 o habría 5 grupos de habilidades sociales se acepta porque efectivamente ya aplicado el cuestionario, se descubrió que en promedio los trabajadores de esa base de taxis tienen 5 grupos de habilidades sociales que son ta, 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 ta. ¿Ya vieron? ¿Sí? Esa es una hipótesis. Y los supuestos van igual, nada más que en los supuestos no voy a incluir números. Entonces, si yo hablo de un supuesto, igual con este tema, tendría que decir, ok, se propondría o se hubiera propuesto, ¿no? Que los trabajadores de la base de taxis tal tuvieran habilidades sociales, punto. ¿Cuántas? ¿Quién sabe? Pero sí, habilidades sociales, ¿sale? Porque es supuesto, no es hipótesis, entonces no tengo que meter cantidad. ¿Están de acuerdo? Entonces ya cuando llegue al final va a decir, efectivamente sí se hubo, porque cuando la entrevisté al personal, se entrevistó, perdón, sin conjugar, se entrevistó al personal de la base de taxis, se descubrió que la mayoría tiene habilidades sociales, como por ejemplo, no sé, expresar sus sentimientos en forma de comunicación no verbal, o sea, ese tipo de interpretaciones son más que cualitativas. Yo en ningún momento dije cantidades, pero porque desde arriba, mis supuestos fueron supuestos, o sea, con enfoque ¿qué? Cualitativo. Por eso les digo, todo tiene que cuadrar, todo. Si hay una parte que ya tiene, se hace literal aparte, ya no tiene congruencia metodológica y es cuando los empiezan a preguntar, ¿y esto por qué? ¿Y por qué sacó esto y no esto? O sea, afortunadamente, déjenme decirles, así aquí con mucha cercanía, créanme que los coloquios que han tenido son muy fáciles, ¿eh? O sea, pero de verdad les hacen preguntas bien sencillas. En exámenes recepcionales, así más que yo he tenido la oportunidad de estar, sí son crudos, ¿eh? O sea, ¿y por qué esto? ¿Y dónde salió esto? ¿Y cuál es su fuente? ¿Y cuál es su autor? ¿Y por qué esto? ¿Y cuál es la relación entre lo que dice el autor y lo que dijo usted? O sea, los bombardean. En los coloquios donde han estado es light. Entonces, mejor relájense, porque estando relajados pueden concentrarse más en armar este esqueleto y háganlo más puntualmente, por favor. ¿Sale? Esos son hipótesis o supuestos de investigación. Repito, ¿cuántos van a ser? Ah, 4. ¿Por qué? Porque son 4 objetivos y porque son 4 preguntas. ¿A qué preguntas van a responder o respondieron en su momento, porque ya pasaron, respondieron estas hipótesis o supuestos? Pues a las preguntas de investigación que hicieron. Entonces, por consecuencia, la forma de escribirlos tiene que ser con las mismas palabras, tanto de los objetivos como de las preguntas, porque si no se pierde congruencia. Ojo, ¿sí? ¿Ok? Ok. Variables o ejes temáticos, eso es lo que se llama, y lo vimos también, variables de investigación, o sea, ¿qué variable están investigando en su tema de investigación? ¿Sí?
Están hablando, variable de entrada, a ver, para identificar sus variables nada más piensen. Variable significa que cambia, para bien o para mal, mucho o poco, pero cambia. Con base en eso, de acuerdo a su tema de investigación, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué cambia? Cambia el que tomen o no capacitación, cambia el que, no sé, ¿qué otra cosa? El que estén enfermos o no de diabetes mellitus, ¿sí? Cambia en que la cantidad de horas trabajadas de los médicos que están enfermos o no. Ah, pues sí cambia. Ok, ese tipo de variables, pero solamente las variables más importantes o las variables que tengan que ver directamente con su tema de investigación serán las variables o ejes temáticos. Por eso se llama, eje es algo que direcciona, ¿no? Que orienta. Entonces, si ustedes o si alguien que esté leyendo su investigación, como que todavía no le queda claro su tema, el tema que está hablando la investigación, pero se van a las variables, ya tiene que entender de qué hablo, ¿sí? Entonces, esas variables o ejes temáticos es eso, ¿ok? ¿Ok o no ok? ¿Sí? Eso sí los tiene que mencionar así aparte. Variables o ejes, variables, así literal, variables o ejes temáticos. Es que en otras, ¿cómo se llama? En otros formatos lo piden como variables operacionales o, perdón, operacionalización del estudio, pero aquí se los piden como variables o, ¿cómo se llama? O ejes de la investigación. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego, delimitación. Bueno, delimitación del estudio es la parte contextual. ¿Ya vieron? Le cambiaron un poquito el nombre aquí, pero es lo mismo. O sea, delimitación es decir, a ver, ¿dónde fue el show y cuándo fue el show? ¿Y quiénes estuvieron enrolados en el show? Ah, ok, pues el show fue en el hospital durante el año y los principales actores de la investigación fueron Ahí está. ¿Qué más? Esa es delimitación, obviamente con palabras más formales, ¿verdad? No van a ponerle el show porque si me van a mandar llamar de tutoría, pero bueno, eso es delimitación, ¿ok? Contextualizar al que lea su investigación. ¿Qué onda? ¿Pero dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Quién estuvo participando en esta investigación? ¿Por qué estuvieron estas personas y no otras? ¿O a qué nivel jerárquico se dio esta investigación? Todo eso es contextualizar, o sea, delimitación. ¿Ok? Tipo de estudio. Bueno, tipo de estudio. Aquí, a ver, algunos autores mencionan el enfoque, pero aquí lo ponen aparte, ¿ven? Es que siguen otra estructura. Ahorita les voy a, cuando les explique lo que es discusión de resultados. Hay un formato que se llama, es del American National Standards Institute, o sea, el ANASI, que sigue formatos distintos de integración de metodología. Entonces, este formato que les estoy presentando es de acuerdo a ese instituto de investigación. Entonces, volviendo a la parte de tipo de estudio, el tipo de estudio será si es exploratorio, descriptivo. No, pero es que en el diseño de investigación ese es el diseño. Bueno, a ver, les piden la parte de enfoque y tipo de estudio. Creo que están repitiendo requerimientos, porque el enfoque es cualitativo, cuantitativo, mixto. Ustedes nada más son cualquiera de los dos. El diseño sí es exploratorio, descriptivo, correlacional, causal, bla, 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 bla. Entonces, el tipo de estudio también algunos autores lo refieren como si es de campo, ¿no? Si es transversal, si es, que algunos de ustedes, creo que incluso Yesenia fue la que mencionó, si es experimental, ¿no? Si ustedes van a, por ejemplo, a participar en el estudio de alguna forma que sea más ingerente, ¿no? Entonces, ahí valdría la pena el mencionarlo, para que les quede más claro. Por ejemplo, el tipo de investigación también va de acuerdo al propósito de la investigación, ¿no? Si va a ser aplicada, si va a ser básica, les decía, si va a ser documental, si va a ser de campo. En este caso, todos hicieron investigación de campo porque salieron a campo a aplicar sus entrevistas, cuestionario, observación, grupo focal, etcétera. No sé si alguien
por ejemplo, imagino, no sé si pasó Abraham, no, para no sesgarte, pero vamos a poner el ejemplo. En la investigación de Abraham, que también hablaba sobre algo relacionado con los trabajadores, no recuerdo bien, suponiendo que Abraham hubiera decidido hacer un experimento, ¿no? En el que en un día de la semana, en un horario en especial, se sometiera él o alguien al que quisiera invitar al experimento a ser expuesto a alguna variable de experimentación. Por ejemplo, no sé, que durante la jornada laboral en ese tiempo, en ese horario de 8 a 2 de la tarde, se le estuviera interrogando durante su jornada al trabajador de experimento para ver cómo esto influía en su desempeño durante ese horario. Pero ese es un tipo experimento en corto, ¿no? Para que él después dijera, no, pues es que si se está interrumpiendo durante el trabajo a los colaboradores de TOX, el desempeño va a bajar porque se van a distraer, de acuerdo al experimento que se hizo, bla, 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 bla. Pero eso lo tuvo que haber especificado desde aquí, en la parte de tipo de estudio, ¿ok? Entonces, repito, los tipos de estudio que existen, puede ser según la clase de medios de recolección de información. Por ejemplo, si es documental es, por ejemplo, cuando no recolectan ustedes información de primera mano, sino que se van a los libros, a lo que hizo otro autor o lo que otros estudios hicieron, y con base en eso ustedes nada más rescatan lo más importante que les sirva a aclarar sus objetivos de investigación y sus preguntas de investigación y resolver el problema de investigación. Pero no hacen ustedes esta aplicación del instrumento. Eso sería de tipo documental, que aquí no veo a nadie, de acuerdo a lo que me han entregado, no hay tipo documental, ¿ok? Otro tipo de estudio es de campo, que es el que yo noto que hicieron, que el que salieron al campo, literal, ¿no? O sea, al campo son a entrevistar a los empresarios, a los trabajadores, bla, 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 y les aplicaron o cuestionario, les aplicaron entrevista, les aplicaron observación o así. Ajá. También hay experimental, como el ejemplo que les digo de Abraham, suponiendo que fuera ese, ¿no? ¿Se puede ocupar dos? Pues sí, lo pueden hacer, ¿no? O sea, que además de aplicar un cuestionario, Abraham hubiera hecho este experimento nada más para complementar la información, pero mencionarlo ahí, ¿sí? ¿Sale? O que, por ejemplo, Yesenia se haya quedado ahí durante un horario especial observando, ¿no? Observando qué pasaba con el comportamiento de los trabajadores de la base de taxis, para que ella notara qué tipo de actitudes o qué tipo de interrelaciones tenían, o sea, todo lo relacionado con sus aspectos y sus variables de investigación. ¿Ya vieron? Por eso esta parte del tipo de estudio va después de delimitación y variables o ejes temáticos. Ahora sí, el diseño de la investigación es el que siempre hemos trabajado, como si es exploratorio, causal, correlacional, bla, bla, bla. ¿Sí? El enfoque si es cuali o cuanti. ¿Y por qué? Todo eso, esto es importante, por favor, por favor. No nada más, en cada puntito de estos de viñetas, no nada más es mencionar así como respuesta a cuestionario, ¿no? Así, carátula paz, índice tal, no, o sea, tienen que desglosar el por qué, con base en qué autores, o por qué en la investigación se habló del diseño de investigación exploratorio o correlacional, bla, 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 ¿no? O sea, todo lo que han estado metiendo de cada sección. Universo es lo mismo que población, eso también ya lo vimos. Recuerden que si ustedes están manejando enfoques cuantitativos, tendrán que manejar datos numéricos de la población. Y también recuerden que hay fórmulas para sacar tamaño de muestra con población infinita o población finita. Población infinita es la que yo no sé cuántos son en la población, no tengo idea. Entonces, hay una fórmula para sacar tamaño de muestra cuantitativamente, pero con poblaciones conocidas o finitas. Y también hay fórmulas para sacar tamaño de muestra con poblaciones no conocidas o infinitas. Y también lo vimos cuando hicimos ejercicios, cuando vimos la parte de tamaño de muestra, ¿no? Entonces, pero también hay muestreo cualitativo, ¿ok? Entonces, aquí cuando les piden universo, si es cualitativo, van a, pues, ahí hablar, ¿no? No, pues la población o el universo de estudio fue toda la clínica número tal, el Seguro Social, o toda el área de urgencias de la bla bla, o la oficina del área tal de la Secretaría de Educación Pública, y la muestra se eligió por bola de nieve. Ah, pues ¿qué es bola de nieve? Ese es un muestreo cualitativo. Bola de nieve es, por ejemplo, cuando le preguntas a
al supervisor del área que, oiga, le hacen la pregunta, ¿no? O el cuestionario, perdón, o la entrevista, o la observación, o el instrumento cualitativo. Y luego ese supervisor les recomienda o invita a otros conocidos del área para que les contesten también la entrevista o para que sean observados o sean partícipes de un grupo focal porque son instrumentos cualitativos. Y bola de nieve es muestreo cualitativo. Y así, y otros a los que invitamos, invitan a su vez a otros, por eso es bola de nieve, va creciendo, ¿sí? Ese es un tipo de muestreo cualitativo. También hay muestreos cualitativos como por conveniencia, ¿no? Yo se les dije, también se los platicaba. Conveniencia es de acuerdo a la información que ustedes tienen del universo, o sea, a la facilidad de acceso a ese universo, o sea, que sí les den permiso, les den autorización, les den bla, 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 de preguntar o aplicar una entrevista a ciertas personas y que ellos les digan, no, pues yo te recomiendo, por ejemplo, alguna vez don Víctor me preguntaba, ¿qué es más conveniente? ¿Que nosotros apliquemos el instrumento o que alguien del lugar nos diga que ellos lo aplican, ¿no? Ahí es un ejemplo de conveniencia, ¿no? Que se apoyen del personal de la institución o de la empresa que están investigando para que ellos también les ayuden a aplicar el instrumento, ¿sí? Ese también es un muestreo por conveniencia, ¿vale? Pero esos muestreos son cualitativos. El muestreo que es para enfoque cuantitativo no hay otro más que fórmula. ¡Fum! Y sacar exactamente el número de personas, o número de oficinas, o número de áreas, o lo que sea, ¿sí? Y lo tienen que poner ahí, ¿ok? Ahora, para su tranquilidad, creo que lo han notado las personas que han estado en los dos coloquios, que casi no preguntan de muestra. O sea, no, yo he notado que no preguntan así de, a ver, ¿cuál es tu porcentaje de confiabilidad o más bien tu nivel de confiabilidad o cuál es el valor de Z calculado en tu fórmula? ¿Qué es parte de una fórmula de tamaño de muestra? Yo no he notado, ¿eh? Creo que no han invitado a estadistas. Entonces, yo creo que con que ustedes tengan bien claritos los elementos de si van a ocupar fórmula en los cuantitativos, tengan bien explicados, a ver, mi población es esta, ¿no? O perdón, la población de la investigación fue esta, ¿no? Se obtuvo por fórmula, el tamaño de muestra fue tal, porque la población, pues no era conocida, entonces aplicó un muestreo con población infinita, en donde el nivel de confianza que se aplicó debido a que la variación o la desviación del comportamiento poblacional fue mínimo, entonces se propuso un nivel de confiabilidad del 80%. O sea, todos estos aspectos de manejo de seguridad de información hacen que no les pregunten. Pero si ustedes empiezan a tartamudear, a fallar en el manejo de la información en esta parte de muestreo, tanto quali como quanti, los quali no se salvan, ¿eh? No porque no pongan fórmulas o no pongan ahí datos estadísticos, no se salvan de que a veces les preguntan. Entonces tienen que manejar esta sección por tip, hagan de cuenta que es un tip que yo les doy, con mucha seguridad, para que pasen lo más fluido posible, ¿no? En esta parte del universo y la muestra, ¿ok? Por eso es importante que expliquen bien o expliquen claramente cuál fue el proceso de selección de a las personas a las que les van a aplicar su instrumento, sea cualitativo o cuantitativo, ¿sí? Luego viene instrumento. Después de la muestra, pues el instrumento es justamente que mencionen y justifiquen por qué eligieron entrevista, por qué eligieron cuestionario, por qué eligieron observación, por qué eligieron 2 instrumentos de recolección de información, ¿sí? Eso lo tiene que explicar ahí, ¿vale? En el procedimiento, ¿sí? Es procedimiento de aplicación de ese instrumento, lo que les decía hace ratito, ¿no? En metodología, ajá. Metodología es como la generalización de todo descriptivo, ¿no? Desde ¿cómo se llama? Desde las hipótesis, variables y demás. Entonces, en el procedimiento, ahí es cuando más van a enfatizar en cómo aplicaron el instrumento. Ah, bueno, pues durante los días tal, de tal a tal, se acercó la investigadora o el investigador a las áreas de jefatura de las oficinas del gobierno del Estado de México, debido a que en esos horarios y en esos días era cuando se encontraban las personas por entrevistar o por cuestionar, ¿no? O sea, todo ese proceso desde, repito, a quién se acercaron, cómo se acercaron esas personas o a esas áreas,
qué proceso se siguió para que les aceptaran contestar el instrumento. O sea, todo este proceso de aplicación del instrumento va aquí en procedimiento. ¿Sí? Luego, procesamiento de información es ¿cómo decirlo? Pues ahora sí que cómo analizaron la información, ¿no? La analizaron por pregunta, agruparon preguntas de introducción y las analizaron primero esas y luego se fueron a las principales preguntas o respuestas a esas preguntas, o analizaron por tipo de persona que les contestó y luego concentraron. O sea, cómo hicieron el análisis de la información recolectada, ¿sí? Cómo la organizaron también, ¿ok? Luego vienen resultados. Aquí, ojo, porque conforme habíamos visto, de acuerdo a la guía que siempre habíamos manejado, a la primera guía de elementos de la tesis, resultados, nada más venía como resultados y ya, pero no venía discusión. A veces se puede confundir discusión con conclusiones, no es lo mismo. Aquí por eso les quería presentar una pequeña exposición que armé para este tema. A grandes rasgos, a reserva de lo que veamos al ratito, ojalá me dé tiempo, de discusión es, por eso primero van los resultados. Resultados es que coloquen, por ejemplo, con gráficas, con párrafos redactados, cuáles fueron los hallazgos o los resultados después de aplicar su instrumento y de procesar la información del instrumento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes aplicaron, a ver, vámonos con un cuestionario, ¿no? Que son los Quanti, ok. Aplicaron un cuestionario de 10 preguntas, 5 preguntas, ¿no? En cada pregunta, el promedio, en la primera pregunta, el promedio de respuestas positivas hacia cierto aspecto de la investigación fue tal, y ahí está el resultado, ¿no? O el comportamiento en un diagrama de barras o en una gráfica de pastel fue y ya lo ponen tal, ¿no? De acuerdo a las preguntas tal, tal y tal, ¿ok? O por ejemplo, que pongan gráficas por pregunta, ¿no? Que pongan una gráfica de dispersión en la pregunta número 4, porque ahí se puede observar mejor cómo fue la variación de respuestas de esta, bla. Ahí está, esos son resultados. Ahora, discusión de resultados, ¿sí? La discusión de resultados es un informe de cuál es el significado de una media, cuál es el significado de una varianza, cuál es el significado de una desviación estándar que ustedes encontraron en su investigación después de aplicar el instrumento, ¿no? O el significado de esa gráfica de pastel que ustedes metieron en la pregunta número tal, ¿no? Con relación pues a la investigación. Esa es la discusión de resultados, por eso se las ponen aparte, pero lo que ustedes venían haciendo era junto, en los mismos resultados, o sea, ponían la gráfica y ponían la interpretación, ¿se acuerdan? Ahora lo que van a hacer es separarlo, nada más. O sea, en los resultados, poner las gráficas, ¿no? Y de qué proviene esa gráfica, o a qué pregunta, o a qué observación se refiere, y en la discusión van a poner qué significa, ¿sí? Esa es discusión de resultados. Ajá. Por eso les digo, es como tipo informe, ¿no? De qué significa esta respuesta o esta gráfica de la respuesta tal de mi instrumento de recolección de información. Esa es discusión, ¿sí? Y las conclusiones es la relación de esos resultados y de esa interpretación ¿con qué? Con mi objetivo de investigación general, con mis objetivos específicos, con mis preguntas de investigación, y ya voy a desconectarme porque me falta menos de un minuto y me vuelvo a conectar.